traigo la reseña o la explicación de por qué me gustó tanto Jo Confesso de Jaume Cabré, que fue la novela que yo catalogué como mi mejor lectura de 2016. Es una novela que yo leí en catalán, que es mi idioma materno, y es curioso porque yo no suelo leer en catalán, no me gusta mucho leer en ese idioma, a no ser que el autor escriba en ese idioma originalmente. Y eso es básicamente porque las traducciones al catalán me suelen parecer bastante malas. En cualquier caso, a mí me reconcilió mucho este autor volver a leer en catalán, pero no hay ningún problema porque esta novela está traducida a muchos idiomas. Concretamente está traducida al castellano, al alemán, al italiano, al polaco, al francés, al danés, al noruego, al húngaro, al romano, al chino, al inglés, al turco y al portugués. O sea que no hay excusa, no hay ningún problema. Seáis de donde seáis, probablemente tenéis un idioma en el que coger esta novela. Si habéis visto mis dos últimos vídeos en los que menciono esta novela, mi fangirleo es bastante grande. Y he de reconocer que a lo mejor eso me hace ser poco objetiva. Sin embargo, voy a intentar sacarle dos cosas malas o dos críticas a esta novela y empezaremos por ahí, así dejamos lo bueno para el final. La primera es que esta novela no te va a cambiar la vida, ni siquiera es su propósito cambiarte la vida. Es una novela que está, creo, creada para divertirte, para entretenerte. Y no busca nada más que eso. Y la segunda crítica sería que sí que es verdad que es una historia que, al ser tan compleja, llega un momento en que empieza a darte la sensación de que está muy preparada. No creo que haya otra manera de escribir esta historia sin provocar esa sensación, pero sí que es verdad, y a lo mejor es algo malo para el libro, que da un poco la sensación de que todas las piezas están diseñadas para que puedan encajar. Yo no sé si eso es malo o es bueno, pero sí que da la sensación de que la historia en ocasiones puede resultar poco creíble. Si te tomas la novela como para entretenerte y para divertirte, supongo que esto no te va a molestar. Pero si pretendes que sea una novela 100% creíble y verosímil, puede que te descuadre a veces. Y te daré la razón. Si es así, te daré toda la razón. Dicho esto, pasamos a lo bueno. Si habéis visto mi vídeo ya sabéis un poco de qué va la novela. Nosotros seguimos a Adrià, que es su protagonista, y lo vemos crecer durante la historia, y paralelamente vamos viendo la historia de un violín del siglo XVIII. Estas dos historias se unen porque el padre de Adrià era el propietario de este violín. Cómo el padre de Adrià ha conseguido este violín y lo tiene en su poder ya es uno de los misterios de la novela, pero la propia historia del violín es la otra trama principal del libro. Para desgranar un poco la explicación de por qué me ha gustado tanto este libro, lo he enfocado de la siguiente forma, y son 10 razones por las que este libro, Jo Confesso, merece tanto la pena desde mi punto de vista. El primer motivo es porque está escrita en forma de carta, y a mí eso me gustó mucho, me atrajo mucho de la historia. Al principio del libro no sabemos ni quién es el autor de la carta ni a quién va dirigida, eso es algo que se nos irá contando conforme va pasando la historia. Pero la manera en la que está escrita, en que parece que se esté dirigiendo a ti, no que te está narrando simplemente lo que está pasando, sino que te lo está intentando defender, a mí me llegó mucho esa manera de explicar la historia. Porque al final el objetivo de esa carta es dar explicaciones sobre los acontecimientos y las acciones y las decisiones que ha ido tomando el protagonista en su vida. No digo que sea la manera más original ni que Cabré sea el único escritor que usa esa estructura, pero a mí fue un detalle que me gustó mucho. La segunda razón es por su protagonista, por Adrià. Adrià es un chico que sobre el papel parece intelectualmente perfecto porque es muy inteligente, además lo han machacado mucho de pequeño, su padre le hizo estudiar muchísimo, le hizo aprender muchos idiomas y su padre quería que se convirtiera en un hombre culto, y el niño da de sí porque realmente es muy inteligente, pero es un personaje muy imperfecto, realmente es un personaje con muchos defectos. Él es, por ejemplo, es muy cobarde, es un niño muy cobarde, probablemente su padre ayuda a formar esa parte de su carácter, pero es un personaje que, como lo vas acompañando durante toda la novela, cada vez le vas cogiendo más cariño. La razón número 3 es Barcelona y la tienda de antigüedades del padre de Adrià. Aunque la historia va saltando constantemente al pasado, el escenario
actual, por decirlo de alguna manera, de la historia es Barcelona y empieza pues después de la guerra hasta la actualidad. Esa Barcelona de los años 40, de los años 50, para mí tiene no sé, tiene un misticismo muy especial. A mí me gusta personalmente, pero eso es algo muy personal, así que a lo mejor no es un punto clave para la novela. Pero a mí fue algo que me atrajo muchísimo, cómo describe la ciudad en esas épocas, cómo describe la gente, cómo era la gente. La gente tenía miedo, pero la gente a la vez tenía valores y los defendía aunque fuera en la clandestinidad. Esa manera de explicar cómo fue la posguerra española y cómo fue concretamente en Barcelona, a mí me convenció mucho y me pareció muy bien llevada. La razón número 4 es por la historia de amistad que hay en este libro. Adrià, como os he dicho antes, tiene muy pocos amigos y de hecho amigo del alma solo tiene uno, que es Bernat. Bernat es un compañero suyo de las clases de violín, porque Adrià toca el violín. Y es un personaje maravilloso, es un personaje muy bonito. Bernat es el amigo ideal, es un amigo fiel, es la única persona que llega a conocer un poquito a Adrià, porque realmente es un chico que no se da mucho a conocer, pero le comprende de una manera y le apoya incondicionalmente de una manera que es muy bonita de ver. Ellos comparten sus frustraciones y además hay algo muy bonito, que es que se dicen las cosas a la cara, o sea, se meten unos cortes el uno al otro que son muy sinceros y que solo dos amigos de verdad se hablan de esta manera. Los diálogos entre ellos dos son brutales, son uno de los puntos fuertes de la novela desde mi punto de vista, y se acompañan el uno al otro. Adrià acompaña la vida de Bernat y Bernat acompaña la vida de Adrià hasta el final de la novela, hasta que los dos son mayores. La razón número 5 es por la historia de amor. Ellos dos, el protagonista masculino es Adrià y el protagonista femenino no os lo puedo desvelar, pero son dos chicos, los dos muy peculiares, los dos muy encerrados en sí mismos, los dos con muchos secretos, y se enamoran pero manteniendo esos secretos. Y lo que quiere dar a entender, yo creo, el libro es cómo una historia de amor con tantos secretos, con tantos misterios, con tantas cosas no dichas, se autodestruye a ella misma. La verdad es que es una historia de amor un poco rara, pero es muy sensible, y a mí me puso muy sensible la relación entre los dos personajes. Creo que le da un toque muy humano a la novela. El punto número 6 es el uso del lenguaje. Este escritor, Cabret, tiene un dominio del lenguaje, pero sí que es verdad que se toma ciertas licencias. Esas licencias, supongo que si te gustan, pues las consideras que el tío escribe muy bien, y si no te gustan, pues pensarás, hostia, este tío hace lo que le da la gana. Es verdad, el tío hace lo que le da la gana. Escribe palabras a veces como le da la gana. Mezcla idiomas dentro de una misma frase, te mezcla dos idiomas distintos. Bueno, es muy particular, yo creo que es muy peculiar, pero a mí personalmente me gustó. Él hace cosas como, por ejemplo, dejar frases a medias, aunque siempre se entiende el sentido de lo que está diciendo, pero deja frases a medias. De repente te mezcla primera y tercera persona en un mismo párrafo, de repente te escribe palabras con repetición de algunas letras como para enfatizar cómo pronuncia el personaje esa palabra. Hace cosas de este estilo. A mí me pareció que le daban un toque a la narración, pero puedo entender que alguien diga, bueno, este hombre de qué va. Y por otro lado, me gustan mucho los diálogos de este libro. El escritor es guionista, así que supongo que ese es uno de sus puntos fuertes a la hora de escribir. Pero los diálogos me parecen muy reales, me parece que es como dos personas hablarían entre ellas. Los diálogos me parecen brutales. La razón número 7 es el placer que sientes como lector al desenredar toda la historia. Como ya os he comentado anteriormente, es una historia muy compleja, está contada de una manera no lineal, va saltando atrás y adelante en el tiempo, pero es que además lo hace en el mismo párrafo. En un mismo párrafo te puede estar hablando del siglo XVIII y del momento actual que está viviendo el personaje. Incluso hay momentos en que hay personajes de distintos siglos que hablan entre sí, o sea, hay veces que se le va un poco la olla a la complejidad que le quiere poner el autor. Entonces el hecho de desenredarlo todo y de ir entendiéndolo supone hasta un poco un reto para ti, y es un placer desenredarlo. A mí
me resultó muy agradable ir desenredando la historia e ir entendiéndola. Como os digo, es una novela que está hecha para entretener, entonces a mí me resultó muy entretenido resolver la historia. El punto número 8 sería los momentos históricos que toca esta novela, que serían, pues, por poner un ejemplo, la Inquisición, la Alemania nazi, los campos de concentración y la posguerra española. No es una novela histórica, yo no creo que sea una novela histórica, pero es una novela en la que hay mucha historia. Si os gusta este tipo de novelas, yo creo que puede ser una buena lectura. Creo que hay mucha documentación detrás, que el autor se ha preocupado de que todos los momentos, los periodos históricos en los que pasa la acción se cuenten cosas que son verídicas, pero no interrumpe en ningún momento el ritmo de la novela, no, simplemente es el escenario. En cualquier caso, para mí fue un punto fuerte. Sobre todo hay ciertos puntos históricos que se tocan, como la Inquisición o como el miedo que había durante la posguerra a ser delatado, los chivatazos que se hacían para conseguir favores. Todos estos temas para mí le dan un toque y me parecieron muy entretenidos. El punto número 9 es por la reflexión que creo que intenta hacer el autor con este libro. El tema principal o la reflexión principal que creo que lleva toda la historia es el mal y cómo nace ese mal. El mal lo tenemos dentro, el mal lo adquirimos con las vivencias que vamos viviendo. Es lo que constantemente se va reflexionando durante el libro y es lo que va llevando toda la historia. De hecho, todos los personajes han hecho mal en algún momento y la novela explora un poco cómo viven eso, si intentan redimirse, si directamente creen que no vale la pena, que su vida ya está totalmente malgastada porque han hecho algo muy malo y no hay perdón posible para ellos. Un poco lo que explora el libro es eso. De hecho, el propio protagonista está obsesionado con esta idea y le dedica mucho tiempo a reflexionar sobre ella. Él, como todos nosotros, como todo el mundo, ha hecho cosas mal en su vida, hace cosas mal, y un poco la obsesión suya es, vale, ¿y ahora cómo afronto esto? ¿Cómo lo supero? ¿Cómo sigo con mi vida? ¿Necesito perdonarme? ¿Necesito olvidar? ¿Cómo reacciono? Ese mal humano, esa gestión del mal humano siempre está por debajo en las tramas del libro de todos los personajes, incluso de cómo se va desarrollando la historia. Y el punto número 10 es el violín, el Storioni, como personaje y como objeto. Esta novela transmite una idea de que los objetos antiguos tienen historia dentro de ellos y a través de ellos podemos llegar de una manera mucho más directa a esos momentos de la historia. En este caso, el objeto principal, que es el violín, está durante toda su vida rodeado de maldad y de culpa y de traición, y es el objeto que usa el escritor para llegar a esos momentos. Es lo que os decía antes, ¿no? Los objetos antiguos tienen historia y esta novela utiliza el objeto del violín para ir a la historia, para ir a esos momentos dolorosos de la historia y explicar cómo reaccionan cada uno de los personajes. El violín al final es el objeto que va conectando todas las tramas entre sí y consigue llegar a tener un carácter como místico. Es un violín que está como maldito. Todo el mundo que lo toca acaba siendo desgraciado. Bueno, creo que no me dejo nada de lo que quería contaros. Como veis, no os estoy explicando mucho de la historia porque es una historia que está contada de manera tan desordenada que enseguida caes en spoiler y no quiero hacer eso. En resumen, me gusta mucho esta historia, me gustan mucho sus personajes, me gusta mucho cómo está construida, me gusta mucho la narrativa de este autor y no le pido nada más. Y no me enrollo más, ya dejo de dar la vara con este libro, que sé que estoy siendo un poco pesada. No voy a decir nada más, ya lo dejo en vuestras manos y yo sin más me despido hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!